Ahí veo varias camaritas encendidas. Bueno, hubieron varios problemas por las clases anteriores. El primero fue con el tema del vuelo, tuve problemas. Ahí a Carla le mandé una foto de mi cara destrozada por todas las complicaciones que se presentaron. Les pido disculpas por eso, por lo que sucedió también el día lunes. Y bueno, ya después más en el grupo se va a ir explicando un poco más qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Pero les extiendo mis disculpas. Y bueno, vamos a continuar nuestras clases desde donde quedamos, que eran los filósofos de la naturaleza. ¿Sí? Vimos varios, me gustaría ver si se recuerdan algo, qué filósofos vimos, o qué elementos de materia prima vimos, de donde estos filósofos especificaban que había comenzado la vida. Me gustaría escucharlos, a ver si pueden levantar su manito. Moisés, ¿quieres contarnos más o menos qué te acuerdas? Sí, me acuerdo que uno de los primeros filósofos de naturaleza que vimos fue Tales de Mileto, que decía que la materia prima en la que se creó todo el universo, todo lo que se ve en la naturaleza es el agua. Le decía gérmenes de vida, en el que todo se crea por el agua, todo tiene su origen en el agua, y todo lo que existe es por el agua. Tales de Mileto tenía ese pensamiento. Y también me acuerdo de Anaxímenes, que creía que el origen, la sustancia primitiva de todo era el aire. Él nombraba también los otros elementos como Sí, el fuego, el agua, pero que estos se originaban, especialmente el aire. Cuando el aire se condensaba era agua, cuando el aire se diluía era fuego, entre otras cosas. Así como decía, como el alma es aire para él, Anaxímenes, de igual forma lo tenía que ser toda la naturaleza. genial. Eso es Excelente, todo. Moisés. Oye, ¿te acuerdas de todo? Súper bien. Repasando. Genial, muchas gracias por tu participación, Moisés. ¿Alguien más Gracias. que recuerde algún otro detalle que Moisés no haya dicho y que a ustedes le llamó la atención sobre el otro filósofo? A modo de un pequeño resumen para continuar. Ok, vamos a continuar entonces. Les voy a compartir la pantalla ahora de... Nosotros nos quedamos en Pitágoras. Eso nos tocaba ver ahora. Un hombre increíblemente intelectual, era filósofo, matemático, astrónomo, físico. Él era todo lo que quisiéramos ser los que somos medio intelectuales. Incluso hay algunos escritos de Sócrates diciendo que él fue uno de los primeros que comenzó a hablar sobre de que la Tierra era el centro del universo. Va a ser uno de los primeros con ese postulado. Bastante interesante, porque ya mucho más tarde se descubrió que eso no era así. Pero va a ser el primero que va a postular leyes de la astronomía. ¿Ya? Ahora vamos acá para compartir. Por favor, avísenme apenas vean la pantalla. Por favor. Voy a compartir. Ahí estamos con el inicio. ¿Sí se puede ver? Si alguien me puede escribir ahí al chat o algo. Sí, se puede ver. Perfecto. Se ve clarito. Ahí está perfecto. Genial. Muchas gracias. Acá está.
Ahí vimos a Tales de Mileto y su postulado del agua, como explicaba Moisés. Vimos a Anaximandro con su teoría de los gérmenes. Anaxímenes, como decía ahí Moisés, que el neuma era aire, que está muy relacionado a un principio que nosotros encontramos en Génesis, ¿sí? Cuando se habla del aliento de vida. Y aquí está Pitágoras, que es el filósofo que nos toca ver ahora para terminar un poco con lo que es los filósofos de la naturaleza. Aquí está. Como le explicaba, era un matemático impresionante, ¿ya? Y algo que a él lo hizo diferente de otros filósofos era su cercanía con todo. Él lo relacionaba al alma, todo. La matemática, él decía que salía de su alma, y que el principio de todo ser humano es la matemática. Hay muchas personas que dicen que sí, que la matemática está en toda la base de lo que es la vida humana. Si recorrimos por las diferentes ciencias, las biológicas, físicas, químicas, todo está relacionado a la matemática, ¿ya? Él decía que, como bien dice ahí, los números eran el comienzo del universo. Su postulado, a diferencia del otro filósofo, que estaba a través de diferentes elementos como el viento, el fuego, la tierra, el agua, como los que vimos, él explicaba que todo estaba en base a la matemática. O sea, el universo está sustentado por la matemática y por los números. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Porque si nos ponemos a pensar sobre cómo fue la creación del universo y pensamos en números, yo que soy pésima con las matemáticas, no se me viene a la mente que pueda haber sido creado, al menos que sea un mundo demasiado cruel. No sé ustedes qué piensan sobre eso, sobre el postulado de Pitágoras en cuanto a la creación del universo y las matemáticas. Ahí pueden escribir al chat o pueden levantar su manito y hablar. Dale, Nico, te toca. Yo creo que tal vez es una visión muy racionalista, ¿no? Y ciertamente algunos científicos podrían demostrarlo a través de la evidencia, ¿no? Podrían decir, hicimos estos cálculos y cuando uno calcula tal cosa, pues sí hay ciertos efectos que pueden pasar y finalmente llegaríamos a la conclusión de que sí, si calculáramos, digamos, todos los efectos, digamos, de la naturaleza y todo lo que llevó a la creación del mundo, ¿no? Pero en cierto sentido, Dios no necesita de un proceso lógico como matemática. Dios no necesita sencillamente como calcular las cosas, sino que Él con solo su palabra crea todo. Entonces yo creo que sería más importante la palabra que los números, porque si no nos habría dado más bien un libro de cuentas, ¿no? Y no una Biblia que pudiéramos leer. Ese es mi postulado. Nico. Gracias por... Moisés, no te escuché muy bien. No, es que no lo escucho, se oye medio cortado y no sabía que me nombró. Sí, no, Moisés, te dije Moisés y ahí como que se me... Sí, ¿puedo hablar? Claro que sí. Bueno, yo creo que en efecto tiene mucha razón en que mucho de lo que se rige el universo, que se rige el mundo, tiene que ver mucho con las matemáticas. Por ejemplo, cosas como la gravedad, como la fuerza magnética, como el electromagnetismo, son cosas que aunque tienen ciertos principios matemáticos que nosotros podemos calcular, que nosotros podemos comprobar y tiene un orden matemático completamente exacto. Dios, como un Dios de orden, creó el mundo y todo lo que conocemos con ciertas reglas, con ciertas medidas, y entre esas ciertas reglas y medidas y leyes está la matemática. En todo el universo podemos encontrar cálculos matemáticos, en todas las ciencias podemos encontrar cálculos matemáticos. No hay ninguna ciencia que no utilice las matemáticas.
las matemáticas es algo esencial y que nosotros con ellas podemos comprobar ciertas cosas, investigar ciertas cosas y poder descubrir otras cosas más. Y esto, con la ayuda de las matemáticas, incluso pudieron llegar a argumentos como el ajuste fino, que todo el universo está precisamente creado con leyes tan exactas que si no fueran por estas leyes, si tan solo una variable de estos números no fuera así, todo el universo se desplomaría, por así decirlo de una manera. Y todo esto se rige por muchas cosas y nosotros podemos ver estas cosas entre una de esas maneras a través de las matemáticas. Es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión, Moisés. ¿Hay Dexemaní? ¿Quién nos quiere contar? Sí, a mí me encanta la física, no soy física, pero me encanta la física y las matemáticas, y yo creo que todo el mundo está regido por las matemáticas. Si bien la física nos ayuda a entender el universo en diferentes dimensiones, es decir, no todo el universo estamos en esta masa, no todo el universo se rige por una masa y el tiempo, depende de qué dimensión estés. Puede ser que la masa, no sé, terrestre, por ejemplo, que nos vemos, no se ve, pero somos espíritu, y aún así el espíritu, yo pienso que sí se rige por las matemáticas, y como dice Moisés, o sea, si hubiera una alteración mínima en algo, por ejemplo, la gravedad, por ejemplo, las cuatro fuerzas del universo, si hubiera una alteración mínima, no seríamos compatibles, entonces tiene que estar bajo un orden matemático, pero siento que todavía hay muchas cosas que no se han descubierto, y pues la física siempre trata de encontrar, por ejemplo, la partícula de Dios y todo esto, que siempre va a haber muchas cosas, porque Dios, bueno, creo que nunca vamos a poder entenderlo, pero creo que la acerca mucho a entender aún lo incomprendible en los mismos pensamientos. No sé, yo creo que sí, la matemática sí rige todo en esas palabras. Muchas gracias, Dexemaní. Bueno, tenemos algo en común. Yo amo la física, me encanta todo lo que es el mundo cuántico. Creo que es impresionante, de lo macro a lo micro. Y como tú bien dices, o sea, es impresionante comenzar a ver el mundo desde el lado de la física y darte cuenta de que todo está sustentado por las matemáticas. Pero mi pregunta para todos ustedes es la siguiente. Porque ahí vi en el chat, alguien puso que Dios muestra las matemáticas como una forma de orden. Pero recordemos que Pitágoras lo veía como un comienzo, como una forma de creación. Entonces, ¿las matemáticas crearon todo? ¿O todo se puede explicar desde las matemáticas? ¿Qué opinan ustedes? Pues finalmente se puede explicar todo desde las matemáticas. Pero si nosotros dijéramos que todo se crea desde las matemáticas, es como si dijéramos que todo se crea desde un computador, porque podemos ver en un computador explicaciones de la argumentación sobre Dios. O sea, es como tomar algo posterior y aplicarlo a algo que viene desde la eternidad. O sea, yo creo que Dios no necesitaba como todos esos cálculos, sino que Dios simplemente con una palabra ya hace que todas las cosas sucedan y ya. Pero no es como que tenga que usar. Es algo más bien que utilizamos nosotros para nuestra comprensión. Es como una teología sistemática. La teología sistemática es la forma en que nosotros entendemos una teología, pero no es la forma en que Dios la ha revelado necesariamente. Claro, Nico, claro, ahí tienes toda la razón. O sea, no soy muy amante de la teología sistemática por varios problemas que surgen en orden cronológicos. Y como se va organizando de forma sistemática, se pierden muchas cosas importantes para la teología. Ya, Y se mucho niega el concepto. contexto muchas veces. Sí, se niega mucho el contexto. Y sí tiene relación con lo que estamos hablando, para que después no vayan a piedrar a Nico y decirle, metiste la teología y no tenía nada que ver con la filosofía. Es exactamente lo mismo, porque la matemática lo que hace es darnos un orden. La matemática, al igual que el tiempo, es una noción humana. ¿Sí? Y nosotros, la primera clase fue que hablamos sobre que las reglas físicas fueron creadas por nosotros. Las leyes físicas también, postuladas por nosotros los seres humanos. No nosotros, yo no he postulado ninguna ley de física todavía. Pero sí como humanos. Sí, son cosas que nos rigen, pero en el contexto bíblico nos damos cuenta de que hay muchas reglas físicas que son rotas. Miss, Y es lo que una vez también debatimos durante a las leyes físicas, así como cuando se encuadra a Dios, se dice, bueno, el ser humano no puede caminar por el agua, entonces cuando Jesús caminó sobre el agua es falso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hay que tener mucho cuidado con esos límites, porque si hacemos como Pitágoras y ponemos en la cima del arbolito de Pascua como estrella la matemática, estamos desenfocando varias cosas que son más
eh, Importantes. importantes de cierto modo, y se pierde el enfoque de muchas cosas, ¿sí? Después les voy a recomendar unos documentales muy buenos para los que les guste la ciencia, que tratan de revelar algunos milagros bíblicos, y te das cuenta de que de una u otra forma, o sea, tiene que haber una mente inteligente detrás de eso que haya puesto ahí el dedito para que se haya realizado el milagro. Por más que queramos explicar con matemáticas o con diferentes ciencias los milagros. Ahí Moisés levantó la mano, o Yexemaní, no sé cuál de los dos. Yo le quería comentar que yo no creo que la matemática tenga un inicio, yo creo que la matemática siempre ha existido y es eterna y es parte de la esencia de Dios. Es decir, todo lo que vemos es parte de la creación de Dios y nacimos, dice que somos semejanza a Él, o sea, obviamente no somos iguales. Entonces yo creo que la matemática y la física han sido maneras humanas que las personas han tratado de descifrar o de entender la naturaleza, pero yo creo que siempre ha existido. Yo siento que siempre ha existido, o sea, es eterno, pero hemos creado como quien dice, bueno, el nombre y tratando de explicarlo, pero son leyes que para que la matemática la hayamos creado nosotros, quiere decir que hubo un inicio con nosotros, y no, o sea, que tú y yo no tengamos la matemática no quiere decir que, por ejemplo, no sé, todo lo que sabemos de la física, por ejemplo, los átomos siempre han existido, nada más que nuestra mente o nuestra filosofía, tratar de entender el universo y lo que es Dios, nos ha llevado, pues, a darle, pues, como ciertos nombres de las ciencias, ¿no? Pero yo creo que todo esto, más bien la matemática es Dios, y lo descifras porque al final, pues, vas entendiendo Dios. No sé si me explico con lo que trato de decir. Sí, por ahí voy entendiendo un poco tu punto de vista. Bueno, está interesante tu punto de vista, porque entonces es un descubrimiento de la matemática. Y sería, a ver, $3000 antes de Cristo fue el comienzo de la matemática. O base, ¿Perdón? Es que creo que se trabó mis... ahí, perdón. Es que Daniel tenía ahí su manito levantada para dar su opinión. Ah, Sí, sí, buenas Entonces, tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? Gracias. Nada más por aquí tengo un comentario y coincido con Getsemaní. Creo que, como entiendo su punto de vista, es que Dios usa como herramienta las matemáticas, ¿no? Entonces, al ser él el dueño de esta herramienta, él puede usarlas, digamos, como él desea. Entonces, por ejemplo, cuando tú comentabas acerca de que Jesús caminó sobre las aguas, que físicamente, pues, obviamente no cumple a las leyes físicas, matemáticas, pues Dios puede hacer uso de esta herramienta y moldearla, ¿no? Y, por ejemplo, pensaba yo también cuando se detuvo el sol, que relata en la Biblia que se detiene el sol en una guerra, todas las leyes físicas y matemáticas que tuvieron que, digamos, salir del orden natural o normal para que se cumpliera eso, pues definitivamente es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, creo que es una herramienta que Dios usa, las físicas y matemáticas, para crear todo y también para, pues, hacer todo digamos, a su voluntad o a su manera. Nada más era ese comentario. Muchas gracias, maestra. no, muchas gracias a ti. Sí, la verdad es que son algo súper importante para nosotros, pero siempre hay que tener en cuenta que la fe nunca va a estar sostenida por las reglas matemáticas o físicas, porque si no ya no sería fe, ya en concepto de la palabra fe, para la religión que sea o la creencia que sea. Eso como base importante. Otra cosa importante de Pitágoras que nosotros debemos rescatar es que él va a decir que el alma, que todo ser humano tiene un alma, y que el alma y la materia es buena. Ustedes han leído algo relacionado al dualismo o cartas de Pablo, a donde se toma desde un enfoque más dualista. Disculpe, profesora, pero se le expuso a media portada y no pudo entender bien si usted hizo una pregunta o qué fue lo que llegó. Preguntó que si alguno sabe sobre el dualismo. Sí, exactamente. ¿Qué han escuchado ustedes sobre el dualismo? En el colegio,
en filosofía, en la Biblia. Yo he escuchado del dualismo leyendo un poco. ¿Alguien? Ok. El dualismo va a ser una corriente filosófica que, a ver, ahí hay 3 personas que quieren hablar. Elige, dígame. Danos su opinión. Bueno, mientras... ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ok, más o menos recuerdo que, como usted mencionaba, es una corriente filosófica a grandes rasgos que hace una distinción entre el alma y el cuerpo, que están separados. Es lo poquito que recuerdo, no sé si sea correcto. Sí, Eli, exactamente. Nico, ¿qué querías decir? Bueno, digamos que yo lo había visto desde el asunto, por ejemplo, de los gnósticos. Los gnósticos creían que el cuerpo y el alma eran contrarias, ¿no? Entonces ellos proponían un dualismo entre esas dos cosas como coiguales. Entonces, de la misma forma, tengo entendido yo que ellos veían a Dios y al diablo, o sea, los veían como fuerzas iguales que estaban en dos extremos diferentes. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Como dos cosas, bien y mal, en dos extremos diferentes, pero igual de fuertes. Entonces, no podría ser, digamos, conforme a la Biblia, porque no podría decirse que es igual de bueno, o sea, que tiene el mismo poder el diablo y Dios, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cuando uno mira desde la visión de los gnósticos. Gracias, Nico. Ok. Bueno, una de las cosas importantes de Pitágoras era que él comenzó a proclamar una estructura dualista del universo. Otra cosa importante de Pitágoras, que no se le suele asociar mucho a él, es que él creía en la reencarnación, o metempsicosis se llama, ¿ya? Metempsicosis. Él decía que cuando una persona muere, su alma empieza a vagar hasta llegar a otro cuerpo material y así, sucesivamente, ¿ya? Yo creo que sería uno de los primeros postulados de reencarnación, a grandes rasgos. Sí, el hinduismo cree esto y el budismo también. Ambas creencias tienen esta creencia de que la reencarnación existe. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, Sí, ok, profe. está bien. Genial. Ya, full. Ok. Vamos a pasar al siguiente filósofo que se llama Parménides. ¿Ya? A diferencia del otro filósofo que explicaban que todo es un continuo cambio o una continua evolución, no, Yeximani, no se ve, no les he compartido. Ya les comparto. Gracias por recordármelo. A ver, Parménides. ¿Ahora sí pueden ver? Sí, nada Sí. cambia. Ok. Este hombrecito sale, siempre se le reconoce de que él es Parménides, porque él siempre se enfocaba a la parte frontal de su cabeza, ¿ya? Esto es muy simple, se los voy a explicar. Él creía que la lógica y el racionalismo era lo más importante para la vida humana, ¿ya? Las emociones, las sensaciones no servían, no eran productivas y no nos ayudaban a dar respuesta frente a ninguna incógnita. Por lo tanto, para él, la base de la filosofía era el racionalismo. ¿Ya? No recuerdo quién, una vez me preguntó
si estos filósofos estaban relacionados a los filósofos de ya más adelante, siglo XIX, XVII, XVIII. La verdad es que están sumamente relacionados porque estos filósofos que estamos viendo ahora van a ser la base de lo que más adelante va a ser romanticismo, racionalismo y todas las ramas de la filosofía. Ya estamos viendo a los padres de estas postulados, por decirlo así. ¿Ya? Él decía que nada puede surgir de la nada. Ahí Jacques-Semany, que le gusta la física como a mí, sabe que una de las normas de la termodinámica es que nada surge de la nada. ¿Sí? Todo tiene que tener una causa, la ley de causalidad que tiene la física. Y él decía que nada cambia. Ya, primero está en contra del otro filósofo en cuanto a la evolución, va a ser el primer filósofo que va a hablar en cuanto a las sensaciones, ya nada empírico, nada emocional. Todo va a estar relacionado al saber, al racionalismo de lo que nosotros ya conocemos. ¿Ya? Nada de lo que nosotros podamos llegar a sentir va a ser real. Solo lo que nosotros podamos racionar con nuestra mente y ser explicado con hechos. ¿Alguna duda hasta aquí sobre Parménides? ¿Parmenídes fue antes o después de Aristóteles? Después. Ah, ok. O sea que podemos suponer que Parmenídes leyó a Aristóteles. Ahí sí que no podría decirte, Nico, cuáles eran los autores de la biblioteca de Parménides. Ok, no, yo lo postulo porque Aristóteles proponía un motor inmóvil y él decía que desde ese motor inmóvil empezaban a existir todas las cosas. Y yo vinculo mucho esa idea con la de nada puede surgir de la nada. Entonces, sí, yo hallo una relación ahí, ¿no? O sea, el motor inmóvil es una causa encausada, ¿no? Que empieza a generar todo. Y pues es más o menos lo que está diciendo Parménides. No sé, desde mi entendimiento. O sea, sí, si no hay un primer motor, no hay nada. Sí, muchas gracias, Nico, por tu... Sí, la verdad es que hay cosas que yo no las voy a inventar y no les voy a responder por responderles porque no sé. No te puedo decir qué leía ese hombre porque no sé ni siquiera lo que él comía. No sé ni siquiera si era vegano, carnívoro o caníbal, quizás, qué sé yo, que era el pobre hombre. Solo sé más o menos las pautas de lo que él nos dejó en cuanto a la filosofía. Otro hombre del que vamos a hablar ahora, ya, es Heráclito. Va a ser, no sé si el más importante, quizás para mí, en cuanto a lo que va a ser luego la historia eclesiástica. ¿Ya? En historia eclesiástica hay algo súper importante y es la palabra logos. Porque va a ser la causa de como 4 o 5 concilios, ¿ya? Que va a causar herejías, va a causar que se cierre el canon súper rápido, que salga el credo apostólico, todo esto gracias a la palabra logos, ¿ya? Así que yo creo que este va a ser bastante importante, así que los que quieran tomar nota, ahí tienen un poco resumido la información de este hombre. Lo que él creía era que todo fluía en el universo, a diferencia de, perdón, a diferencia del filósofo anterior que creía que nada cambiaba. Él vendría a ser la contraparte y va a decir que todo fluye. Va a decir que la contradicción está en el origen de todas las cosas. ¿Por qué? Porque él explica que está el bien y está el mal. ¿Ya? Y esto también vendría a ser dualismo. Él decía que en toda cosa buena hay algo que está mal. Él dice que dentro del origen de las cosas siempre va a haber una contraparte. Hay varias religiones que hasta el día de hoy tienen creencias similares a esto, ¿ya? Él decía que para llegar a una armonía, a un equilibrio entre ambas cosas, entre lo bueno y lo malo que hay dentro del universo y la creación, siempre tiene que haber una tensión, ¿ya? Siempre tiene que haber a ver, ¿cómo decirlo? Ese suelta y afloja para lograr el equilibrio entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre la creación y la destrucción. Esa es uno de los postulados que dijo Heráclito en uno de sus escritos. Para las personas que siguen la lectura y para los que leyeron el libro que yo les puse la bibliografía de Abagnano, ahí habla bastante de este filósofo y cómo era su creencia entre el bien y el mal, ¿ya? Cómo llegar al equilibrio. Algo importante para él era el logos, porque era esa inteligencia superior, creadora, ¿ya? Pero luego se le relaciona a razón,
que nosotros ya vimos en nuestras primeras clases, logo se le relaciona a palabra. Por eso es que Juan va a hablar de logos, en arjejo logos. Ya en el comienzo era la palabra. Para que vayan viendo eso. Aquí les puse dos frases importantes que a mí me gustaron como para resumir la creencia de este filósofo, Heráclito, y que es: el logo reúne lo diverso y lo hace común. Hace comunidad de la diversidad en la medida que viene reuniendo lo diverso, asimismo debe diversificarse a partir de la unidad. ¿Alguien entendió esta frase? No me digan que no, por favor, porque ahí ya se rompe mi corazón. Porque esto lo que trata de hacer es resumir su creencia entre el equilibrio, entre de que el logos puede tomar lo grande, lo macro o lo micro, entre de que él puede reunir lo contrario y lo opuesto. ¿Ya? Eso trata de explicar esta frase de Heráclito. Trata de explicar el todo de que, podríamos decir, en términos científicos, que se puede ver al creador desde la astronomía y desde la microbiología. ¿Sí? ¿Alguien entendió? ¿O hablé pura pavada y nadie entendió nada? No, dime. Nico, te escucho. Perdón, es que se cortó. Entonces no había escuchado. Solo escuché el dime. Y yo como que... bueno, no sé. O sea, cuando yo leo esto, alguna vez en un debate, escuché una frase muy parecida. Y quien lo decía estaba defendiendo el calvinismo. Entonces, no sé, como que cuando yo leo esto, pienso en calvinismo. Literal. O sea, yo digo, es como ver el bien y el mal y saber que Dios tiene el control de todo. Literal. Yo digo, Calvino tuvo que haber leído Heráclito. No lo sabemos, pero tuvo que haberlo leído. Y sí, o sea, es increíble eso, ¿no? Hay autores que proponen que para que haya luz tuvo que haber oscuridad primero, ¿no? Pero entonces son postulados que uno a veces se plantea. Y una de las preguntas que alguna vez me hicieron hace poco fue, bueno, pero entonces, o sea, si todo viene de Dios, entonces el mal también viene de Dios. O sea, es como que eso que nosotros vemos que es mal para nosotros, de pronto es bueno para Dios. No lo sé, o sea, ¿cómo, hasta qué punto, no? ¿Cuál sería el límite? Y tendría que ver eso con esto. O sea, en Dios hay bien y mal y están en armonía. Interesante tu reflexión, Nico, tu duda existencial, bastante fuerte. Ahí también viene el chat que pusieron, si Dios era el equilibrio del bien y del mal, cómo lograr una perfección, la perfección entre ambos equilibrios. Mi pregunta sería, en ese caso, ¿qué es la perfección? Sin restringirlo a parámetros sociales, ¿sí? Justamente hoy estuve leyendo a una filósofa, perdón, a una doctora en psicología que se llama Edith Eger, muy famosa porque es una sobreviviente al Holocausto, y ella habla de la perfección. ¿Qué es realmente la perfección? Entonces, para ahí la persona que escribió, le dejo como tarea, como homework, hacer más o menos una reflexión de qué es la perfección. ¿Qué significa algo que es perfecto? ¿Cómo llegamos al pensamiento de que algo es perfecto o algo es imperfecto? Depende de qué límites, depende de qué punto de vista algo es perfecto o es imperfecto. ¿Qué les parece? ¿Saben qué mejor? Lo van a hacer todos. Todos van a buscar van a reflexionar sobre la perfección. Para los que sean más teólogos, como Nico, pueden hacer sobre la perfección directamente de Dios o de Jesucristo, o del sacrificio también, porque en hebreo se ve a un redentor imperfecto, ¿ya? Que esa es una crisis teológica que Nico va a tener que ver. Así que para la próxima clase les voy a pedir no más de 2 o 3 párrafos, una pequeña reflexión sobre qué es la perfección. ¿Sí? No se cierren a lo que solamente ustedes piensen, sino que vean qué es la perfección para la psicología, qué es la perfección para la filosofía, qué es la perfección. Traten de buscar diferentes puntos de vista para lograr hacer una reflexión más, ¿cómo decirlo? Más contundente, con más contenido. Más sensata, ¿ya? más sensata. Claro, más perfecta. Una reflexión más sobre la perfección.
Bueno, dejando un poco lo que estábamos hablando, otra cosa importante de Heráclito es que él va a decir que la misión del alma es conocer el logos universal. Hablamos en la primera clase que el ser humano tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Ya? Esta es una de las preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Qué propósito tiene el ser humano? Heráclito responde a esta duda y dice que la misión del ser humano, del alma del ser humano, es conocer el logos universal. A mí me encanta esta frase que dice Heráclito porque si lo tomamos desde otro punto de vista sería el espiritualismo. ¿Cómo puede el ser humano llegar a conocer ese ser creador? Ese realmente va a ser la función y el propósito de la vida, para Heráclito, ¿sí? Para los demás filósofos no, pero para Heráclito sí. Y es bastante importante porque para las personas que creen en Dios, en un ser creador, dependiendo de la religión que sea, o sea, gnóstico, sabemos que hay un pequeño huequito en el ser humano, y ese huequito siempre va a estar ligado en cualquier sociedad, en cualquier cultura, civilización. Tenemos datos históricos sobre eso, desde la antropología cultural. Siempre el ser humano va a buscar alinearse con algo espiritual, con algo superior. Ya sea que se vaya a las tribus de África, a las tribus de acá del Amazonas, que se vaya a los nativos de Estados Unidos, Canadá, a Asia, siempre va a haber una búsqueda por ese ser superior, sobre el conocimiento de ese ser superior. Y esto es exactamente lo que Heráclito postula, que esa es la misión del alma, conocer a ese ser superior. ¿Ya? ¿Me voy a dejar de compartir? Heráclito. Y no alcanzo a ver lo que pusieron en el grupo. Hay varios comentan sobre la tarea. Por favor, no se copien. Por favor, se los pido. Traten de ser ahí, como decía Jairo, por favor, tengan ética. No se estén copiando las tareas. Se los digo no porque se me cruzó de que ustedes pudieran hacerlo. Se los digo porque para los que estuvieron en griego conmigo, yo una vez les pedí unas copias de abecedario en caligrafía y no faltó el hermanito muy cristiano, muy ético, muy lleno del Espíritu Santo que le tomó 3 fotos al mismo abecedario de diferente ángulo, ¿ya? Y claro, uno se da cuenta cuando es la misma letra y la misma hoja en diferentes puntos de vista. Entonces, por favor, les pido, háganlo a conciencia, ¿ya? Esto nos va a enriquecer a todos, porque la próxima clase, que sería el día miércoles, ojo con eso, van a tener poquito tiempo para su reflexión, vamos a tomar unos 10 o 15 minutos para compartir. ¿Qué es la perfección para ustedes? ¿A qué reflexión llegaron ustedes sobre la perfección? ¿La perfección es algo absoluto, algo que se obtiene, o qué cosa, ya? Gexemaní, dígame. Yo creo que la perfección no es tanto absoluto, creo que es cambiante. Es decir, por ejemplo, si vemos, hablando de la Biblia, si vemos, por ejemplo, al Dios del Antiguo Testamento, que era perfecto, mandaba cosas muy diferentes que el del Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, antes se permitía, no sé, había guerra, y ahora es un Dios de paz. Entonces, yo creo que la perfección no es algo que no se pueda mover, que sí puede cambiar, y en el equilibrio entre el mal está algo que conoce. Entonces creo que, por ejemplo, yo mañana, un niño chiquito mañana puede que me robe un pan y tú dices, bueno, eso es malo, pero quizá el niño, la intención de él, se estaba muriendo de hambre, o su mamá se estaba muriendo y tenía que irse a dar porque está entre la vida y la muerte. Entonces creo que es un hilo muy delgado y que Dios lo sabe. Entonces creo que en eso Él conoce más allá. O sea, tú y yo lo vemos de manera obvia por las acciones, pero somos más que seres de masa. Entonces, como somos energía, Él conoce más allá de la intención que tú y yo no podemos ver. No sé si me explico. Claro. Que todo lo vamos a ver diferentes. Y ahí es a donde va a ser súper interesante escuchar a lo que llegaron o pudieron concluir cada uno de ustedes. Porque ahora yo se los digo, la perfección es bastante subjetiva. Pero la próxima clase yo les voy a explicar más o menos qué es la perfección desde la parte filosófica, ¿ya? Para que no vayan a decir que ando haciendo herejía por ahí. Para terminar con Heráclito, me gustaría leerles una frase de él que dice que el logo nos lleva de lo particular o privado a lo común, de la cotidianeidad adormecida a mundo despierto, apartado y sabio.
del principio de identidad al principio de contrariedad. Recordemos Pero que Heráclito, ahí escuché a alguien que habló. no se ve, es que no se ve. No se ve la pantalla. Por favor. No se ve la pantalla, Nico, porque no quiero mostrarles ninguna pantalla. eh, sí, Nico, ríete, porque es verdad, o sea, no les quería mostrar ninguna pantalla, no había para ustedes nada que ver, entonces ya, solo tenían que escuchar. No sé, la costumbre con los PPT que yo hago con la información, porque después digo, y después entonces, por favor, cuando yo vení me dijo que va. Ahora sí, ahora sí. Se me cortó. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí. Ok, muchas gracias, Carla, porque yo estaba tan emocionada, estaba haciendo catarsis, diciéndoles que no les quería poner nada y se me colgó la justo cuando estaba disfrutando de ser profe. Bueno, nos quedan unos 10 minutos de clase. La próxima clase, que va a ser el día miércoles, vamos a hablar de los 4 elementos base de la Tierra, ¿ya? Sí, iba a decirles que hay una película que habla más o menos de esto, que es la película del Quinto Elemento, pero tiene partes que hay que censurar, entonces mejor no vean nada y hagan las lecturas y se queden mejor con la parte linda de los elementos, ¿ya? Quiero recibir sus reflexiones, si alguien tiene alguna duda me la hace llegar por WhatsApp. Les pido perdón por no contestarle a todos los que me saludaron por el día de mi cumpleaños, a los que me desearon buen viaje también. Muchas gracias, perdón por no, se me borraron todos los chats y quedé sin nada. Así que les doy las gracias a todos por la preocupación, por los que me escribieron también por el tema de salud y todo eso. Ahora sí, más quiero con alguna duda. Yo tengo una duda, y una duda puede más que una razón. Creo que mi duda es cuando hablamos de la filosofía de la naturaleza, siempre pensamos en los elementos individuales, pero a la hora del té, podríamos ir al tema del arjé, ¿no? O sea, ahora sí, volví, perdón, me cortó justo cuando le iba a decir que ahí alguien en el chat me puso que cuando era la próxima clase, es este miércoles. ¿Ya? ya Ahora sí, Nico, ¿puedes decirme, por favor, perdón, la demora? O sea, pensando en todo esto, yo reflexionaba y yo decía, ok, siempre hablamos de los elementos y de que esos elementos crean todo el tema de, o sea, se usaron para explicar el tema del mundo, pero se utilizaron individualmente. Yo digo un poquito, no sé, a mi mente siempre viene esa idea del arjé, pero el arjé como, digamos, la reunión de los elementos, agua, viento, tierra, así como en Avatar. Y entonces, de repente, como todos esos elementos usados para crear el mundo, como que esos 4 elementos son la base de toda la creación del mundo, agua, tierra, fuego, viento. ¿Hay alguien que lo haya planteado? ¿Es algo así lógico, razonable? ¿O me estoy volviendo loco? Nico, el tema del arjé es que para ellos es
para los griegos era lo que creó todo, era el todo, el todo, el todo. Pero el tema de los postulados que comenzaron con el tema de la creación, porque recordemos, Nicolás, que estos postulados, estos filósofos que hemos estado viendo, hablan de crear. ¿Me escuchan? Sí, como que se corta la señal por un momento. Muy Con bien. el grupo que mejor hagamos todas las dudas, me las escriben por WhatsApp porque se está cortando muchísimo ahora así que por favor mejor me escriben las dudas al WhatsApp y sería el término de nuestra clase. Gracias por participar a los que participaron, a los que no participaron no se preocupen que ahí los tengo tachaditos para que hacerlo hablar en la otra clase, ¿ya? Nos vemos pronto y los dejo con Bueno, buenas noches, hermanos, que los bendiga. Bueno, estamos agradecidos con el Señor por tener una clase más el día de hoy. Pido que nos acompañen en oración para poder así tener la próxima clase sin ningún inconveniente. Que el Señor esté pasando el tiempo para cada uno de nosotros, que podamos edificarnos también. Oremos por la profe, por la familia. Y bueno, nosotros también queremos hacer una invitación a todos ustedes. Este viernes tenemos una tertulia, donde va a estar con nosotros un hermano compartiendo un tema súper importante. Así que es un honor para nosotros hacerles esta invitación. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles en este mismo horario. Recuerden que las clases van a ser grabadas y van a ser compartidas por el grupo. Recuerden llenar el formulario también, porque al finalizar toda la cursada vamos a regalar 2 libros, como le dijo el hermano Jairo. Gracias, hermana Romy, por acompañarnos el día de hoy. La verdad que es un honor poder estar con usted, aprendemos muchísimo. Bueno, Dios la bendiga, Dios bendiga a todos ustedes, hermanos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, bendiciones, chao, bye. Chao, gracias. Gracias.